Amada Iglesia, tengan un feliz domingo. Qué bueno encontrarnos nuevamente a través de este medio de nuestro canal de Comunife Socorro por YouTube y poder traer nuestra celebración dominical y estar en familia. Sabemos que este es un tiempo para estar juntos, para estar en nuestros hogares compartiendo en familia y estar allí levantando altares de adoración para nuestro Dios. La palabra en el Salmo 92 nos hace una invitación a alabar a Dios por su bondad y nos dice en los versículos del 1 al 4: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Y este es un tiempo para gozarnos delante de la presencia del Señor, para deleitarnos con nuestra alabanza, nuestra adoración. Espero que dispongan su corazón y allí un espacio en su hogar, en su casa, para celebrar a nuestro Dios en esta mañana de celebración dominical y poder glorificar juntos el nombre de nuestro Dios. Así que les invito a que compartamos esta alabanza y esta adoración para el único que merece toda la gloria y toda la honra, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por ese rocío. Entonces, muchas cosas por agradecer a Dios, demasiadas cosas para agradecer a Dios, empezando que todo lo ha hecho nuevo, empezando que ya no siguen siendo las cosas iguales, porque Jesucristo ha hecho todo nuevo y nos ha enseñado infinitas cosas en este tiempo, ¿verdad? Así que vamos a darle gracias a Él. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado.
Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría. Le diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Pues todo tú lo has cambiado. Amén. Todo lo has hecho nuevo, Señor, y te damos gracias. Todos los habitantes de la tierra te adoramos con gran gozo, Señor, y venimos ante ti cantando de alegría y reconociendo que tú eres Dios, porque nos has enseñado a vivir como vive tu Hijo, Señor, y queremos más, y que venga más, y te damos permiso de que nos sigas transformando y nos sigas moldeando en el nombre de Jesús. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Y no me callaré. Bueno, vas a levantar tu voz. ¿Ustedes se imaginan todo el tiempo cantando? Literal las 24 horas diciendo todo lo haces nuevo, Señor. Y por eso yo no miro mi circunstancia, por eso yo no miro los desafíos. Yo solamente estoy viendo el cambio, lo nuevo, que el alfarero todo el tiempo está orando, todo el tiempo está haciendo. Así que lo vas a declarar conmigo en esta mañana. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oye, 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 oye. Oye, y es que decimos oye porque las promesas del Señor son un sí y un amén. Aleluya, hermano. Oye, oye, a ver los que estamos aquí, vamos a decir oh sí. Vamos a decirlo en inglés, pero así está la canción, ¿ok? Pero lo vas a decir con convicción, creyendo, ¿ok? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado, y no me callaré, día y noche cantaré, pues
Dios, todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado, y no me callaré, día y noche cantaré, que Jesús es mi amado, que Jesús es mi dulce y tierno amado. Aleluya, te adoramos, Señor. Estás aquí, tu presencia es palpable. Te adoramos, somos vencedores contigo, Señor. ¿Qué podría alejarnos de tu amor? No hay nada, no hay nadie, Señor. No hay nada ni nadie que me haga dudar con cuánta ternura me amas. Por eso en esta mañana vamos a declarar que somos más que vencedores por aquel que nos amó primero. Amén. Vamos con tus palmas. Te adoramos, Señor. La vida, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, podrán separarme del que me amó primero a mí. ¡Aleluya! Dios es amor, Dios es amor, su perdón me abrazó. Dios es amor, libre soy del temor. Dios es amor, Jesucristo me salvó. Dios es amor, tengo nombre y ahora hijo soy. ¿Cuántos felices por esa credencial de hijo, de hija? Hijo, hija, muy amados por Dios además, pero profundamente amados por Dios. Así que vamos a celebrar su amor. Dios es amor, su perdón me abrazó. Dios es amor, libre soy del temor. Dios es amor, Jesucristo me salvó. Dios es amor, tengo nombre y ahora hija soy. Así que declaramos que ni la muerte ni la vida, no hay nada, solo sentimos y creemos, palpamos y probamos del amor de nuestro buen Dios y queremos más. Y ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, podrán separarme del que me amó primero a mí. ¡Aleluya! Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir,
podrán separarme del que me amó primero a mí. Te adoramos, Señor. Bendito sea el amor perfecto manifestado en la cruz. Exaltado sea, Señor. Aleluya. 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 Después de este tiempo de alabanza y adoración, esperando que hayan disfrutado en sus casas con esta alabanza en esta mañana y haber glorificado a nuestro Dios, quiero bendecir también y compartir una palabra en la cual se nos invita a darlo todo para el Señor. Y está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, y nos habla del joven rico. Dice que un joven vino al Señor y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo los mandamientos, dijo: desde joven los cumplo. Y el Señor le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la palabra que el joven se entristeció porque tenía muchas riquezas, pero el Señor le dijo otra palabra: y luego sígueme. Y este joven se entristeció mucho porque, como les decía, tenía muchas riquezas y no quería desprenderse de ellas. Y allí vemos cómo estaba faltando a la misma ley que él decía cumplir desde joven, porque el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y si amamos a Dios, podemos despojarnos de las cosas para darlo al Señor, así como cada uno de ustedes lo ha hecho, de sembrar para el Señor. Recordemos que el apóstol Pablo nos dice que Dios ama al dador alegre. Y es importante que demos con alegría en nuestro corazón, sabiendo que Dios multiplicará, no porque demos para que Él nos devuelva, sino por nuestra obediencia hacia su palabra y hacia los mandatos que Él nos da cada día. Por eso bendigo cada familia en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, y bendigo cada mano que se extiende aún para sembrar, para dar, sabiendo que están dando de corazón alegre, Señor. Yo te pido, Dios, que suplas toda necesidad, que suplas aún en medio de la enfermedad, la sanidad y la vida, Padre. Y te pido que nos guardes y declaramos la palabra que no sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada, por cuanto hemos confiado en nuestro Dios y lo hemos puesto como nuestra habitación. Y yo declaro hoy la bendición abundante y sobreabundante sobre cada vida que siembra en nuestra iglesia, sobre cada familia y sobre las generaciones, para que Dios multiplique y sobreabunde en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a la palabra de Dios. En esta mañana conectémonos con el Señor y con su palabra para poder recibir esta palabra que viene para nuestro corazón. Nuestra palabra para este día la he titulado Un corazón para Dios. Así que les pido que nos conectemos, tengamos nuestra Biblia ahí dispuesta y nuestro cuaderno y nuestro lapicero para tomar apuntes. Espero que esta palabra les edifique y les bendiga. Y ponemos este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios, te pedimos que a través de esta palabra edifique nuestros corazones y nuestras vidas y nos bendigas conforme tu propósito y tu verdad. Hoy queremos tener un corazón para ti, oh Dios, y por eso nos disponemos para poder recibir esta palabra y compartirla en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, en el versículo 26, dame, hijo mío, tu corazón, la parte primera del versículo, la parte A, como solemos decir, y dice eso. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios nos pide el corazón. Dios nos pide nuestro corazón porque Él quiere que al darle nuestro corazón le demos con Él también nuestra obediencia, pero también todos nuestros sentimientos. Allí en los sentimientos, en nuestro corazón, es donde sentimos. En nuestro corazón es donde permitimos que entren personas que amamos o también puede entrar el odio o puede entrar el temor.
Y por eso necesitamos entregarle a Dios nuestro corazón, porque Dios quiere que tengamos un corazón para Él. Y quiero compartir 4 principios que nos enseñan a descubrir cómo consagrar nuestro corazón a Dios y por lo que Él busca hombres y mujeres con un corazón para Dios. Y lo he basado en la vida del patriarca Abraham. Y quiero que miremos estos 4 principios de un hombre con un corazón para Dios. El primero, que oiga la voz de Dios. Son 4 principios. El primer principio es este. El primer principio es de un hombre que oiga la voz de Dios. En medio de una civilización pagana vivía Abraham. Era una civilización politeísta. Tenían muchos dioses. Recordemos que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. Y dice la historia que los caldeos eran una de las civilizaciones más desarrolladas, pero también era una de las civilizaciones más paganas y politeístas. Tenían muchos dioses, pero allí, en medio de esto, Abraham escucha la voz de Dios. Y en el libro de Génesis, el libro de los principios, en el capítulo 12, en el versículo 1 dice la palabra, pero Jehová había dicho a Abraham. Vemos allí en la primera parte del versículo 1 cómo nos dice la palabra que Dios le había hablado a Abraham. Abraham, en ese tiempo se llamaba Abram. Y no sabemos cómo Dios le habló a Abraham, si fue por medio de un sueño, por medio de un profeta tal vez olvidado o por medio de un ángel. No se sabe. Pero lo que sí nos dice la palabra o nos da a conocer es que Dios le habló a Abraham. Tampoco nos dice cómo Abraham conoció a Dios. No nos dice la forma, no nos dice el modo. Lo cierto es que Abraham escuchó a Dios. Y eso es algo interesante que nosotros debemos entender hoy en día. Es la necesidad que como cristianos aprendamos a oír y a distinguir la voz de Dios de otras voces que se escuchan en el mundo. ¿Y cuáles voces se escuchan en el mundo? Primero que todo, la voz del afán. Estamos afanados, ¿cierto? Todas las cosas se nos vuelven presurosas. Con esta circunstancia y esta situación que estamos viviendo en medio de esta pandemia, el afán de muchas personas en este tiempo de final de año es ir a las casas, ir a donde las familias, visitar, pero hay algo que nos están llamando es a cuidarnos, a guardarnos y no dejarnos llevar por el afán. Y muchas veces nosotros estamos con el afán, por ejemplo, de la ropa, de comprar ropa, con el afán de otras personas, con el afán del licor, otros con el afán de pronto de otros vicios y otras cosas. Y hay afanes que muchas veces nos impiden escuchar la voz de Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 33, el Señor Jesús nos está hablando y nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Debemos dejar el afán y la ansiedad por estar buscando las cosas complementarias y poner nuestro corazón para Dios, para buscar su presencia, para escuchar su voz y para estar atentos al llamado que Él nos puede hacer. También otro de los afanes, o mejor, de las voces que se escuchan, es la voz de las malas costumbres, ¿cierto? O hábitos. Y muchas veces sucede porque nosotros nos dejamos llevar por el mundo. Y en este tiempo, como les estaba diciendo ahora, de final de año, hay muchos hábitos, muchas costumbres que se desarrollan y nosotros podemos caer en medio de ellas.
Hay personas que durante todo el año nunca probaron el licor y en esta época se embriagan de una manera desordenada. Otras personas de pronto les presentan algún vicio psicoactivo y quieren probarlo. Y la palabra nos dice que debemos nosotros evitar esas costumbres o esos malos hábitos. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 5 nos dice la palabra del Señor: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Esa es una voz que puede llegar en este tiempo y puede quitarnos el deseo y el anhelo de tener un corazón para Dios. Por eso la necesidad de estar centrados en lo que Dios quiere y en lo que Dios nos está hablando también en este tiempo. La otra voz que se está escuchando son las de las redes sociales. Hay veces sucede que hay mucho exceso de tiempo. Salimos a vacaciones en fin de año, los chicos ya terminaron sus clases virtuales, ya salieron a vacaciones y ese exceso de tiempo les permite tal vez estar muy influenciados por las redes sociales y ese exceso de tiempo lo malgastamos en lugar de invertirlo de otra manera mejor. Y en la carta, el apóstol San Pablo, cuando le escribe a los Efesios, les está diciendo ahí en el capítulo 5, en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y tal vez no hemos entendido la dimensión que ha tomado esta enfermedad, este COVID-19. Y muchas veces malgastamos el tiempo en cosas y esto hace que olvidemos cuidarnos, que olvidemos nosotros tener el distanciamiento y pensamos que estamos porque llegaron los amigos de otro lugar, de otra ciudad, pero debemos tener mucho cuidado porque se ha presentado un incremento del COVID, de las muertes en Santander. Estaban las noticias ayer diciendo que se había incrementado las muertes en nuestro departamento y toda esta semana pasada han estado con esta referencia. ¿Y por qué? Porque no se está guardando el distanciamiento, porque se han dejado los protocolos de bioseguridad que se estaban estableciendo y que veníamos cumpliéndolos durante todos estos meses y ahora parece ser que muchas personas se han olvidado de lo problemático que se ha vuelto esta situación, pero también de lo peligrosa que es. Por eso necesitamos no descuidarnos y no malgastar, como les decía ahora, el exceso de tiempo que tenemos. Pablo lo dice, aprovechemos bien el tiempo y todo eso es para que reflexionemos un poco en cómo estamos viviendo y cómo nos estamos comportando para este fin de año. Lo segundo que vemos allí en este hombre, en este patriarca que es Abraham, vemos que él, lo que Dios le dice es que lo deje todo. El segundo punto, el segundo principio es dejarlo todo. Ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 12, en el mismo versículo 1 que estamos compartiendo, dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le está diciendo a Abraham que tenía que dejarlo todo. Y a veces es el llamado que Dios nos hace a muchos de nosotros, que dejemos todo. Y es la decisión, pero allí tiene que actuar nuestra fe. La fe de Abraham lo llevó a la separación. Dios quería que Abraham se separara primero de esa civilización pagana y de esa civilización politeísta, como hablábamos al principio, pero también que se alejara de aquella tierra y saliera de aquel lugar, que fuera apartado para Dios. Y esta palabra nos llama es que Dios quiere que seamos santos. Y la palabra santo significa eso, apartado para Dios. Y Dios lo llevó a través de la fe de Abraham a esa separación, porque Dios siempre quiere separar a los suyos. Si miramos, Dios separó a Israel como nación. Allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, en el versículo 16, dice la palabra del Señor, que Dios apartó a Israel. Y dice la palabra:
¿Y en quién se conocerá aquí que se ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Allí estaba hablando Moisés y le estaba diciendo al Señor que en qué se iba a conocer que ellos eran el pueblo de Dios. Y le está insinuando allí que él y su pueblo fueran apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Mire que el Señor, cuando habló de sus discípulos, también no dijo que los quitara del mundo, sino que los guardara. Y esa palabra guardar es apartar, es santificar. Y también eso, dice que lo primero que hace es que Dios separa a Israel como nación. También separó a sus apóstoles, el Señor Jesús, en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 2, miramos otra palabra diferente, a apartarnos, pero que también significa lo mismo. Hechos capítulo 1, versículo 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ese escogido también significa apartados o separados para Dios. Y en Romanos también, en el capítulo 1, en el versículo 1, también Dios habla cómo apartó al apóstol Pablo. El mismo Pablo lo está diciendo, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y eso era el propósito de Dios, y es el propósito hoy en día con cada uno de nosotros. Dios quiere apartarnos para Él, para que tengamos un corazón dispuesto para entregarlo al Señor. También Él está separando a los creyentes. En la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, en los versículos 9 y 10, dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vemos aquí lo que nos dice el apóstol Pedro, y está hablando de que nosotros somos diferentes, somos de un linaje real. Dios nos apartó del mundo, nos separó de esa vana manera de vivir, de esa naturaleza de muerte y de pecado, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, y nos dio un nuevo linaje. Y ahí dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó, Él fue el que nos escogió, Él fue el que nos apartó y nos separó. ¿Y qué significa esto? Nos santificó para que fuéramos unos hijos de Él apartados, un linaje escogido, un real sacerdocio. Si estuviéramos en la iglesia, le diría: dígale a su vecino que está sentado a su lado, dígale: tú eres linaje escogido, tú eres real sacerdocio, tú eres una nación santa. Y eso es lo que Dios quiere. Y lo que les decía anteriormente, santo es apartado para Dios. Y Dios siempre busca apartarnos. Y esto fue lo que Dios hizo con Abraham. Lo separó, ¿sí? Y aunque esa separación fue costosa, porque le costaba dejar todo. Muchas veces lo pensamos para avanzar, lo pensamos para dar un paso. Y el Señor le está diciendo a Abraham: deja todo lo que tienes, sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela. Son tres cosas que debemos ver allí que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Dejar su tierra natal y su familia era una decisión muy grande, pues en esta sociedad era una tradición vivir en familia. Y si miramos, el pueblo de Israel tiene esa tradición de vivir en familia, de vivir juntos. Aquí en Colombia se ha dado esta misma tradición en Medellín, en Antioquia, donde los papás tienen su casa y el hijo mayor se casa, entonces el papá construye un segundo piso y el otro se casa, entonces construyen el tercero, y en su misma casa el papá está construyendo para sus hijos. Esa herencia la traen del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era
un tradicionalismo de estar juntos, de no separarse, de que las familias estuvieran juntos porque son una sociedad tradicional. Y Dios sacó a Abraham de esa tradición que también tal vez estaba allí en Ur de los Caldeos para traerlo. Por eso se cree que esa tradición que existía antes en Ur fue la que Abraham trajo y estableció allí también en medio del pueblo de Israel. Entonces, lo que estamos mirando allí es que Dios le hace un llamado a dejar absolutamente todo. Abraham debía separarse de 3 elementos importantes. El primero, los elementos en su vida y en la vida de cualquiera de nosotros. Primero, que se fuese de su país. Dios le dice, sal de tu nación. Lo está sacando de la tierra donde él vivía, de la nación donde él residía, donde él había vivido por muchos años. Recordemos que Abraham ya era una persona adulta, entrada en años. Y Dios le está diciendo que salga de su tierra, fuera de su país, para que viviera como extranjero. Pero todo tenía una connotación y un propósito, y era que dependiera de Dios. Lo segundo, que le dice que saliera de su casa, de su parentela, que se apartara. Y ese lejos de sus parientes es una separación de la familia. Dios no quiere que aborrezcamos nuestra familia, que la odiemos, no. Pero el Señor Jesús lo dijo, cualquiera que no deje padre, madre, hermanos, familia, todo, por el reino de los cielos no es digno de mí. Y es el llamado que nos hace el Señor también en este tiempo. Y como les decía, no es que cuando el muchacho se casa, como dicen por ahí o decía mi abuela, el que se casa quiere casa y canasto para la plaza. Y es eso, es no abandonar nuestros padres, sino apartarnos para formar nuestro propio hogar. El significado de hogar viene de hoguera, un lugar encendido en el fuego del amor de Cristo. Lo tercero, que se fuera lejos de la casa de su padre. Y allí está hablando lo importante, salir de la cobertura paterna. A veces estamos tan amañados en la casa, a veces estamos tan acostumbrados a que el papá es el que trabaja, es el que trae el alimento, es el que paga las cuotas de la casa, o el que paga los servicios, el que paga siempre el papá, y dependemos de eso. Y necesitamos, cuando ya empezamos a crecer, a tener una responsabilidad como seres humanos, y una de las responsabilidades es salir de nuestra casa y no abandonar, nuevamente les digo, sino formar nuestra propia familia. Y a veces nos quedamos encerrados en nuestra casa y allí eso nos quita responsabilidad, nos quita autoridad, y necesitamos salir y entender que Dios es el que hace este llamado. La separación de Abraham debía ser permanente para poder Dios hacer lo que quería hacer. No quería Dios que se fuera a la siguiente ciudad. Dios le dijo, sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Dios quería llevarlo a la tierra que te mostraré. Miren cómo el Señor le dice, suelta tu tierra, suelta tu casa, tu familia y la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y vemos allí que Dios no le está dando un lugar, pero le dice en el versículo 2 de Génesis 12, le dice el Señor, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios quería hacer a Abraham la cabeza de una nación bendecida, próspera, y le promete que será bendición para todas las familias y las naciones del mundo, porque de su descendencia iban a ser el Salvador del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Por eso ahí en Génesis 12:3 le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué importante entender esto, saber cómo Dios quería bendecir las familias de la tierra, porque Dios tiene un propósito siempre mayor, y cuando Dios nos hace un llamado,
no es porque quiere despojarnos de las cosas, no es que quiere que quedemos en la ruina o que quedemos pobres o que nos sintamos por ahí a pedir limosna. No, lo que Dios quiere es que dependamos de Él, que tengamos un corazón para Él, dependiente totalmente de Él. Y cuando Dios le dice que lo iba a bendecir, que lo iba a prosperar, y en ti, era promesa que venía para nosotros también. Recordemos que Abraham es llamado el padre de la fe, y nosotros por la fe es que hemos creído en Dios, es que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y entonces, en esta bendición, Dios le está diciendo, y en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Y allí estaba la promesa del Mesías. En el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, en el versículo 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dios estaba preveyendo ya la bendición a las naciones a través del Mesías, a través de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Y luego, ¿qué hace Dios? Dios le cambia el nombre a Abraham. Él se llamaba Abram, terminado en M, A-B-R-A-M, Abram, que significa Padre enaltecido. Y Dios le cambia ese nombre de Padre enaltecido y le coloca el nombre de Abraham. A-B-R-A-H-A-M. Le coloca Abraham. Y esto significa Padre de multitudes. Dios no quiere que seamos solamente individuales. Dios quiere que seamos sociales, que seamos nosotros plurales, que toquemos a otras personas, que nos volvamos padres de muchos. Pero usted me dirá, ¿cómo? Y eso es pecado, porque entonces sería cometer adulterio. No, estoy hablando de la forma espiritual, ser padre de muchos, ser padres espirituales. Y eso que nos lleva a compartir las buenas nuevas del Señor, a hablar del amor de Cristo, a promulgar el Evangelio de Jesucristo, pero también a hacer que el reino de Dios avance en esta tierra. Lo tercero, o como estábamos hablando acerca de los principios, el tercer principio es que se someta a la dirección divina. Y el Señor le dice, a la tierra que te mostraré. Mire que Dios no le dice a dónde. Y eso es algo que suena interesante, porque muchos de nosotros todo lo queremos saber, y para dónde, y cuándo, y cómo, y por qué, y muchas veces sucede eso. Pero Abraham no hizo eso, no preguntó, pero Dios le había dicho que saliera de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, y que fuera al lugar que Él le mostraría. Dios nos quiere mostrar un nuevo lugar, una nueva tierra, una tierra de mayor bendición, y Dios le está diciendo ahí, y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, que te mostraré. Y allí está hablando en Hebreos, cuando nos habla de la galería de la fe, en Hebreos capítulo 11, nos está hablando el Señor acerca de Abraham. Y nos dice en el capítulo 11, en el versículo 8 de la carta a los Hebreos, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y esa es la fe. Abraham creyó en Dios. Abraham empezó a salir. No sabía a dónde iba. Dios no le dijo a qué tierra lo llevaría para que confiara plenamente en Él. Porque cuando nos dicen el lugar, empezamos a buscar estrategias de cómo llegar a ese lugar. Si Dios le dice a Abraham, mira, te voy a llevar a tal ciudad que queda a tantos kilómetros de distancia, donde la gente es así y así, Abraham empieza de pronto en su mente a maquinar, bueno, ¿y cómo voy a hacer para llegar a? Entonces voy a
montarme en un burro, en un caballo, en un camello. O sea, empezamos a poner estrategias humanas a lo que Dios quiere hacer. Y por eso Dios no le mostró a Abraham a dónde lo iba a llevar. Porque Dios quería que Abraham dependiera 100% de Dios. Que el corazón de Abraham no se afanara por otras cosas, no se distrajera, sino que estuviera enfocado plenamente en lo que Dios quería hacer con él y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso muchas veces Dios no nos muestra todo el panorama o toda la película. Un pastor decía una vez que Dios no nos revela el futuro porque nos pasaría como el niño que está sentado a la mesa y le sirven la sopa de espinacas aquí enfrente, pero más allá le ponen un pastel de chocolate. El niño no se va a tomar la sopa porque está pendiente del pastel de chocolate. Y no se va a tomar la sopa primero porque es de espinacas y a muchos niños no les gusta la espinaca. Entonces, ¿qué pasa? Va a estar enfocado en lo que está delante, más no lo que tiene que hacer en el momento. Y lo mismo sucede con nosotros. Si Dios nos muestra todo el panorama, nos muestra todo el mapa, entonces vamos a empezar a esforzarnos por llegar a ese lugar en nuestra propia fuerza, en nuestros propios conocimientos, y no dependemos de Dios. Y lo que Dios quería es que Abraham dependiera de él. En el capítulo 12 de Génesis, en los versículos 4 y 5 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Dios lo iba llevando paso a paso, y es allí nuestra dependencia de Dios y nuestra confianza plenamente debe estar en Dios. Cuando yo confío plenamente en Él, no me voy a preocupar por mañana. Estoy pendiente del hoy, de lo que Dios me da hoy, de lo que Dios me muestra hoy, de lo que Dios me guía hoy. Porque si Dios me muestra el mañana, voy a dejar de hacer lo que tengo en el momento, ¿sí? Para empezar a hacer lo que voy a hacer mañana. Y el Señor Jesús dijo: cada día trae su propio mal o su propio afán, dice otra versión. Entonces necesitamos entender eso. Dios no nos va a poner cosas más adelante para que nos afanemos por algo que no podemos alcanzar. Pero Dios sí nos va a dar el momento para que, dependiendo de Él, alcancemos aquello que está cercano a nosotros. Entonces vemos allí que Abraham quería obedecer plenamente a Dios y por la fe. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando queremos ver lo extraordinario, tenemos que dejar de hacer lo ordinario. Abraham de pronto estaba acostumbrado a hacer día a día sus cosas y Dios lo saca de ese entorno. Por eso Dios tuvo que cambiar todo su entorno, tierra, parentela y la casa de su padre, para llevarlo en fe y en obediencia al lugar que él quería. Dios quiere llevarnos a un lugar mejor, Dios quiere llevarnos a una posición mayor, pero necesitamos confiar en Él. Necesitamos dejar de hacer lo que hacemos siempre y empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos para ver lo extraordinario que es nuestro Dios. Hay personas que dan un paso si no saben dónde van a pisar, y Dios quiere muchas veces que nuestra confianza esté puesta en Él y que caminemos mirándolo a Él y no a las circunstancias. Y número 4, Dios quiere que fijemos la mirada en las promesas de Él, que nuestra vida esté atento a las promesas de Dios. Y la promesa divina que Dios le hizo a Abraham tenía muchas cosas: tenía poder, tenía honor, tenía bendición, tenía protección, pero también tenía una influencia mundial. ¡Wow! ¡Qué llamado! Y ese llamado Dios lo puede hacer a cada uno de nosotros cuando aceptamos a Jesucristo. Un llamado de influencia, un llamado de honor, un llamado de poder, de bendición, de protección. Mire que Dios da el paquete completo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él no murió solamente por nuestros pecados. Dice la palabra que murió por nuestros pecados, que llevó nuestras enfermedades, que llevó nuestra pobreza.
Todo. Dios nos da un regalo completo que se llama Jesucristo. Y esa es la promesa de Dios para los que creemos y a los que confiamos en el Señor. Y a los ojos humanos parecen imposibles todas estas promesas. Incluso Abraham, dice la palabra, que tenía 75 años cuando salió de allí de Harán. 75 años. Una persona de 75 años está diciendo, ya voy como en el decline de la vida. Pero recordemos que en ese tiempo la promesa era de 120 años de vida. O sea que Abraham estaba por la mitad, más de la mitad de su vida, y todavía le faltaba un recorrido. Pero allí es donde podemos ver que aunque a los ojos ante los ojos humanos parece imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y eso es lo que debemos poner nuestra mirada en Dios, porque para Él no hay nada imposible. Y yo quiero que usted se diga allí mismo, si está solo o si está con alguien, para Dios no hay nada imposible. ¿Queremos ver lo imposible? Miremos a Dios, Dios de los imposibles. Abraham le prometió un hijo en su edad y dice que ya había pasado el tiempo de que Adán pudiera tener hijos y Sara también, pero Dios, que es el Dios de los imposibles, les dio un hijo en la vejez. Entonces, aunque a los ojos humanos la promesa que Dios nos haya hecho parezca imposible, para Dios no hay nada imposible. Por esto eran dignas de confianza todas las promesas que Dios le había hecho. Abraham no preguntó dónde, cómo y cuándo va a suceder todo esto, sino que él puso en las manos de Dios su vida. Él es poderoso. Dios cumplirá todos sus planes cuando nosotros tenemos un corazón para Dios, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él y nuestra mirada está puesta en el hacedor y consumador de la fe. Nunca entenderemos el alcance de las promesas de Dios. Nunca lo podremos entender. Esta mente finita no alcanza a comprender cuál es el alcance de las promesas de Dios. Tal vez se demoren en cumplirse. Tal vez usted le haya pedido algo a Dios y se haya demorado en cumplirse. Tal vez más de lo que esperamos. Pero nunca quitaremos la mirada de Dios que ha prometido. Nunca apartemos nuestra mirada de Dios, que fue el que prometió. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso necesitamos entender que aunque las promesas se demoren un poco, lo que Dios ha prometido, Dios lo hará. Y cada día se harán más claras y llegarán esas promesas a nuestra vida. El mundo de hoy necesita hombres y mujeres que tengan un corazón para Dios. El mundo en el que estamos viviendo, tan convulsionado, tan lleno de afanes, tan preocupados por tantas cosas que están sucediendo, necesita hombres y mujeres que tengan un corazón para Dios. Y Dios desea usarnos para que, a pesar de las presiones de la vida y de las tendencias modernas, estemos dispuestos para Él. Estemos dispuestos a ese llamado. Estemos dispuestos a tener un corazón para entregárselo a Dios. Dios está buscando en medio de nosotros hombres y mujeres dispuestos a oír la voz de Dios, a dejarlo todo para servir al reino de Dios, a someterse a la dirección divina y, por último, a fijar la mirada en las promesas de Dios. La pregunta sería, ¿estamos dispuestos a tener un corazón para Dios? ¿Estamos dispuestos a obedecer el llamado que Dios nos hace en este tiempo? Porque su llamado es un llamado, como nos dice, Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón. Cuando hacemos esto, Dios empezará a obrar conforme el propósito de su perfecta voluntad. Amén. Bueno, es un gozo haber compartido en esta mañana la palabra de Dios, haber llegado hasta cada uno de sus hogares o en el lugar donde usted esté mirándonos a través del canal de YouTube.
y sabiendo que Dios le está haciendo hoy un llamado a su vida, que no quiere que lo deje para mañana, sino que ese llamado sea hoy. Dios quiere que usted, amable persona que nos ve, hermano que nos ve, tenga un corazón para Dios, un corazón que glorifique su nombre, un corazón que se sujete, un corazón que crea y un corazón que espere en las promesas de Dios. Padre, yo te doy gracias por cada vida, por cada persona y por cada corazón que se dispuso en esta mañana para recibir esta palabra. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Y la próxima semana tendremos el último servicio del año 2020, así que estemos atentos. Vamos a tener un tiempo especial, vamos a compartir la cena del Señor y vamos a estar en familia compartiendo este tiempo para glorificar a nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Les deseo un resto de día en bendiciones y nos veremos en la próxima oportunidad. Siento que libre soy danzando en tu presencia. Mi alma grita que tu amor está tan cerca. La luz que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan. Y nada callará nuestra voz. Su sangre es suficiente razón. Jesús me inspira, me da la vida. Gritamos con pasión, el fuego se encendió. Gritamos con pasión, el fuego se encendió. La luz que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se